Menuda semanita movida que acabamos de dejar atrás. Índices que se desploman, oro y plata subiendo hasta el cielo y luego pegándose el tortazo padre, Bitcoin cayendo a los infiernos y dando la sensación de que se acabó la burbuja cripto, empresas top presentando grandes resultados y así todo cayendo un 10, 15, 20% en bolsa. Datos macroeconómicos relevantes y todo ello en tan solo 4 de los 5 días de sesión de esta semana. Más de uno estaba deseando que llegara el fin de semana para poder olvidarse de los mercados. Estaba en un sin vivir. Hay gente que incluso se borró la aplicación del móvil para no ver las cotizaciones. Así que en los siguientes minutos te voy a hablar rápidamente de cómo está el mercado, lo que ha pasado esta semana que dejamos atrás y qué esperar en las próximas. Índices europeos, índices estadounidenses, oro, plata, Bitcoin, las acciones que han sido protagonistas la semana pasada y las que lo pueden ser la semana siguiente. ¿Y qué nos dicen los gráficos sobre los siguientes movimientos que tendremos en el mercado? Así que agárrate a la silla que viene en curva. Y si todavía no estás en nuestra comunidad, te dejo enlace en la descripción tanto al grupo de Telegram gratuito donde puedes estar al día de todo lo que ocurre en los mercados, como a nuestro mail club donde cada 3 días te envío una historia en la que te voy a contar algo importante que te va a valer para la vida y para las inversiones. Así que sin más empezamos, al lío. Vamos a empezar viendo el Nasdaq 100 en gráfico semanal de largo plazo y quiero comentaros una cosa, fijaros. La caída que tuvimos entre la semana pasada y la anterior de máximo a mínimo, sin contar el viernes que ya recuperó, es de un 7%. Fijaros, 7%. Vamos a ver cómo la palabra clave para las inversiones en bolsa es la perspectiva. La caída anterior que tuvimos en esta parte alta del rango lateral en el que nos encontramos fue de un 7,5%. 6,5%, 7,5%, pero vamos a ver el gráfico con perspectiva, como os digo. Fijaros, si nos tiramos hacia atrás, por ejemplo, los últimos 10 años, no hace falta irnos más atrás, vamos a ver la cantidad de muescas que hay en el gráfico que ni se ven, imperceptibles. Fijaros, estas de aquí pequeñas, esta un poco más grande, no se notan. Sin embargo, vamos a medirlas. Mirar, de máximos a mínimos, 20%, 19%. De máximos a mínimos, 19%. De máximos a mínimos, 17%. Y así podemos ir viéndolas todas. Estas de aquí, que tampoco casi ni se ven, 10%. La siguiente, lo mismo, 10%. Esta un poco más grande, de máximo a mínimo, 23%. Y fijaros después de esas caídas que el índice siguió subiendo sin ningún problema. Vamos a seguir viendo caídas. Esta otra pequeña muesca aquí, 11%. La siguiente, 11%. Esta que ni se ve, 8%, más grande que la que tuvimos esta semana pasada. Esta ya es un poco más de calado, esto es la pandemia, fijaros. Desde aquí a mínimos 30%, aquí parecía que se acababa el mundo. Toda la gente palmando pasta a dolor, vendiendo en pánico porque el mundo se iba a la mierda. 30% de caídas. ¿Y qué pasó después? Recuperación en V y siguió el índice al alza. No sé cuántos de vosotros estabais aquí invirtiendo en bolsa en el año 2022, pero para los que sí estabais en este fabuloso mundo, recordaros que de noviembre 21 a el mínimo de octubre 22, el índice Nasdaq cayó nada menos que un 37%, señores. Esto fue un menos 80% de cartera para mucha gente. Seguimos viendo aquí pequeña muesca que ni se ve, menos 10%, mayor que la que tuvimos ahora, otra aquí insignificante, menos 7%, del mismo calado que la nuestra esta semana, menos 15%, esta ya hace daño, y la famosa caída de febrero 25 al 7 de abril 25 de un menos 25%, donde también las carteras se quedaron temblando. ¿Y qué ocurrió después? Vuelta otra vez al alza y llegamos a esta zona en la que nos encontramos. Y resulta que ahora en los últimos 10 días hemos caído un 6% y la gente ya se quiere tirar por la ventana. El mundo de la bolsa, señores, es difícil. Para que tú ganes dinero, otro lo tiene que perder. Cuando tú vendes claudicando con menos 20, menos 30% tu acción porque piensas que lo vas a perder todo, hay alguien que está comprando lo que tú vendes y va a tener la paciencia suficiente para esperar unas semanas, un mes, 2 si hace falta, y que el precio recupere al alza. Y ese es el que va a ganar dinero con la acción que tú palmaste. Te vas a quedar con cara de tonto mirando cómo el precio sube y diciendo, tenía que haber mantenido, me pudo la impaciencia, me pudo el miedo.
Porque esto, señores, se mueve por el miedo y la codicia, no hay más. Así que el que no está psicológicamente preparado para aguantar esto, que es el 90% de los inversores, no debería estar aquí. Si hicieran un test psicológico cada vez que alguien se quiere abrir un broker, te digo yo que nadie pasaría el examen. No se abrirían cuentas. Si no soy capaz de ver mi cartera caer un 20, un 30, un 40%, debería dedicarme a otra cosa, invertir en pisos, cogerme un plazo fijo que me dé el 1% sin ningún riesgo, o gastarme el dinero en unas vacaciones o en una bici eléctrica. Pero no invertir en bolsa, porque esto es duro y hay que aguantar las correcciones. Y si veis cualquier gráfico de largo plazo, sabéis que el mercado se mueve por impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Ahí lo tenéis, una vez más, gran impulso, gran corrección y así hasta el infinito y más allá. Nada se mueve en línea recta. Ahora mismo estamos en esta zona y tengo marcada la zona de 22.500 puntos en el Nasdaq como posible objetivo bajista. Esto sale de hacer la corrección a primer soporte FIBO del impulso previo generado desde el 7 de abril de 2025. No pasaría nada si el precio baja esos 22.500 y sería, como veis, una corrección más como todas las anteriores. Antes o después, todos los activos y todos los índices van a buscar la media de largo plazo. Siempre. Es imposible que se suba en vertical y nunca se vuelva al precio a testear las medias. Así que si no es ahora, será más adelante. Podemos romper máximos y en unos meses volver, a lo mejor en verano, quién sabe, volver a tener una corrección ya de calado que nos lleve a testear la media que ya puede andar por aquí. Así que repito, perspectiva es la palabra clave y si no la tienes en tu cabeza y no estás dispuesto a aguantar las pérdidas, no vas a durar en este negocio a largo plazo. Una vez dicho esto, vamos a pasar a ver los gráficos en su conjunto. Vemos rápidamente IBEX 35, índice español, que tras el último impulso al alza que tuvo el 3 de marzo, corrección a la zona de ruptura previa a los 17.700 a modo de throwback, está apoyando, el jueves apoyó ahí y el viernes giró al alza como el conjunto de los índices. Desde ahí lo más probable volver a visitar la zona de 18.250 puntos y seguir al alza. La bolsa española está muy fuerte. Sabéis que los bancos, utilities y consumo defensivo siguen tirando fuerte del índice y no hay nada que temer de momento en él mientras no pierda este soporte de 17.220 puntos. Sigue apoyándose, como lo viene haciendo durante los últimos tiempos, sobre la línea azul, media de 50 sesiones, y todo parece indicar que puede seguir al alza. Vemos ahora el DAX Xetra alemán en gráfico diario. Seguimos viendo esta tremenda lateralización en la que se encuentra el índice desde mayo de 2025, rompió por arriba activando objetivo a zona de 26.000 puntos, pero rechazó en el primer intento, throwback a la línea de rotura, 1, vuelta a intento, segundo throwback y está en el tercero. Como veis está apoyando sobre la media de largo plazo, aunque aquí dilató un poco activando momentáneamente ese objetivo bajista, lo recuperó rápido y sigue apoyando sobre la línea morada media de largo plazo. Lo más probable desde aquí, continuación al alza ya que está en esa zona de rotura y que vaya a buscar los 26.000 puntos que tiene como objetivo activado. Si creéis que la bolsa está fatal y que todo se va a la mierda, fijaros cómo tenemos el Dow Jones de industriales. Tenemos el viernes velón potentísimo del 2,5%, rompiendo máximos anteriores y mini rango lateral de consolidación en parte alta y yendo a buscar con una espectacular vela Marubozu blanca su objetivo pendiente en 51.220 puntos, que no me cabe ninguna duda que va a conseguir. También apoyando perfectamente sobre la línea azul media de 50 sesiones sin ningún problema. Pasamos a ver el SP500, tiene máximos mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, nuevo máximo muy pequeño pero histórico ya, donde la cotización tocó los 7.000 puntos, ligera corrección, pero fijaros en el detalle que no perdió el mínimo relativo anterior en 6.720. Muy buena señal, buena vela también este viernes, como todos los índices del 2%. Veremos si desde aquí va a esos 7.000 y consigue romper al alza. Realmente el índice que está débil es el Nasdaq 100 por su composición, pero lo tenemos en esta lateralidad, siempre respetando la línea punteada, que es la directriz alcista que une mínimos de corto plazo, y comentábamos miércoles que el jueves era posible que tocara esa zona de soporte anterior inmediato 24.620, coincidente con la directriz alcista punteada y con la línea morada media de largo plazo, que todo ello nos daba este zonal donde posiblemente el precio rebotaría. Así fue el viernes, más 2,15% en el índice y buena sesión para recuperar parte de lo perdido en la semana anterior.
Desde aquí vamos a ver si el precio quiere tirar y recuperar la zona de máximos en 26.180 o por el contrario perfora los 24.600 y entonces sí nos iría a este soporte de 24.000 que es fundamental no perder. De hacerlo, ya estableceríamos objetivo bajista en los 22.500 puntos ya comentados, que es primer nivel importante de retroceso FIBO desde el 7 de abril de 2025. Tampoco pasaría nada, aunque el castigo sería fuerte. Vamos a ver si desde aquí consigue rehacerse al alza. Y por último vemos en pantalla el futuro del Russell 2000, el índice que aglutina a las small caps, empresas de pequeña y mediana capitalización, que también tuvo un tirón muy fuerte, 3,5%, brutal, en un solo día, 3,5%, el índice que más subió, porque muchísimas pequeñas acciones estaban con una sobreventa extrema y a nada que mejoraron un poco los índices, entró dinero fuerte en todas estas series que se están poniendo ya a precios muy atractivos. De ahí esa subida en el índice general. Le echamos un vistazo al gráfico del oro, futuro del oro en gráfico diario, vemos la tremenda caída de la que ya habló todo el mundo el 30 de enero, desde ahí establecíamos objetivo bajista en 4.545 que cumplió al día siguiente, hecho, y decíamos que habría rebote de gato muerto, rebote por sobreventa, seguramente a zona de 5.100, 5.150. Justo tocó los 5.110, objetivo alcista cumplido. Desde ahí marcamos todo este zonal, este rectángulo, como el área donde debería de moverse el precio en las próximas semanas para generar una figura de suelo y vuelta que una vez roto los 5.000 lleve al metal a zona de máximos y si lo rompe a la consecución de los $6.000 que sería el siguiente objetivo alcista. La jugada aquí sería intentar tomar posiciones en la parte baja, 4.500, 4.600 dólares, sería una buena zona de compra, estableciendo una salida, si lo perdiera, en zona de 4.390 e intentar acumular aquí para aprovechar todo el tirón alcista que pueda tener a zona de máximos. La tendencia continúa, no se ha acabado y todo hace pensar que el oro y la plata van a seguir al alza. Hablando de la plata, vemos un gráfico prácticamente idéntico. Caída brutal, más potente que la del oro, que consiguió el último objetivo bajista en los 74,8 dólares en solo un día. Desde ahí os decía que yo cerraba los cortos que había abierto el día 27 en zona alta, los cerré esa misma sesión al final y abrí un largo con objetivo zona de 90. El precio tardó 3 sesiones en ir ahí, objetivo de rebote por sobreventa cumplido. Y volvíamos a hablar de esta zona lateral en vídeos anteriores, donde os decíamos que la parte de 69,70 es la base y la parte de 90 el rango por arriba. Con lo cual, mismo escenario que en el oro, una acumulación de plata en zona de 68-69 parece ser que sería buena compra, con un stop si vamos a corto plazo o a buscar swing trading en zona de 62 o incluso de 60 y esperar que rompa la zona de 90 para volver a los 120 que son su máximo histórico. Pasamos a ver ahora al Bitcoin en gráfico semanal largo plazo. Vemos que desde el inicio de la tendencia alcista de largo plazo que trae desde diciembre 22 tenemos una composición de 3 impulsos, impulso 1, impulso 2, impulso 3, que todo ello nos hacen una tendencia de largo plazo y desde ahí corrección lógica y normal. Vemos que si trazamos un FIBO teníamos marcada esta zona de rectángulo en amarillo, la zona de los 58-60.000 como el 61.8 de corrección FIBO de todo el impulso previo y por lo tanto la zona más lógica a testear el precio. Fue exactamente lo que hizo. Decíamos también que teníamos esa zona de 80.000 como el soporte que si perdía nos iría en primer lugar a esa zona del 61.8 y que aquí debería de tratar de construir un suelo que no va a ser rápido. Le debería de llevar varias semanas, incluso algún que otro mes, consolidar el precio entre los 60 y los 80 en toda esta zona de aquí, generar una figura de suelo y vuelta que una vez roto los 80 empiece a activar objetivos alcistas y vuelva en principio a la zona de máximos. Si nos pierde el 61.8, miedo, y eso ya nos daría un objetivo entre 35 y 40.000 dólares. Ese objetivo saldría de la rotura a la baja de toda esta zona de distribución en parte alta y la verdad que sería bastante trágico. Como ya comentamos en vídeos anteriores, una vez el precio pierde esta zona de 60.000, 55, incluso los 50, ya no sale rentable minar ese millón de bitcoins que queda pendiente todavía de los 21 que en principio va a haber. Entonces se hace difícil creer que puedan tirar el precio tan abajo a los 35-40, pero sabéis que en el mundo de la bolsa todo es posible, así que mucho ojo a ese soporte de 58-60, si lo pierdes para pensárselo mucho.
Así que puede ser que seas de los que se han metido en el activo en los últimos 2 años, entonces estarás viendo cómo toda esa subida que habías doblado tu capital se ha esfumado y se ha quedado en el precio inicial en el mejor de los casos. La gran mayoría de los inversores en Bitcoin están palmando pasta o en el mejor de los casos en break-even. Pasamos ahora a echarle un vistazo rápido a acciones tecnológicas, que son las que más están sufriendo y las que están tirando del índice por abajo, y vamos a ver rápidamente algunas de las cosas más relevantes. Tenemos en pantalla Nvidia, fijaros que sigue en una lateralidad tremenda desde julio del 25, con lo que va a ser una zona de distribución, un hombro cabeza a hombro mal hecho, que para los puristas del análisis técnico no es tal, pero sí es cierto que no deja de ser una zona de posible distribución en parte alta. 168 como soporte a no perder, buena recuperación en la sesión del viernes como todas las tecnológicas, pero tonteando peligrosamente con la zona de soporte. Ojo, porque si nos perdiera ese 168, esa zona de soporte, que además es coincidente con el primer nivel de retroceso FIBO desde el 7 de abril, nos establecería objetivo bajista a zona de 124-125 dólares. O sea que muy atentos los que lleváis Nvidia en cartera de no perder esa zona de soporte. Si pasamos a Tesla, vemos que tras el último ataque a la zona de los 500 dólares, que es el máximo, desde ahí vuelta a testear la media de largo plazo, la cual perforó esta semana y parece que quiere recuperar, y desde ahí ver si puede intentar nuevos máximos, ya que respetó el mínimo relativo anterior en 384. Tesla, mientras no pierda esta zona, no tiene ningún problema. Lo más probable es la continuación de las subidas a esa zona de 500. Amazon, protagonista, presentó resultados esta semana. Fijaros que aquí ya se descargó papel las sesiones previas a la presentación de resultados, con el temor de que Amazon llevara el mismo camino que las demás magníficas, que aunque presentaron buenos resultados, se fueron al rojo por el tema de las inversiones excesivas que parece se van a hacer en inteligencia artificial. Vela roja, hueco a la baja saltando la media que todavía era alcista de largo plazo y nuevo hueco impresionante a zona de 200. Desde ahí pequeña recuperación, pero estos dos huecos le va a ser difícil de recuperar. Una vez roto este soporte de 211, el objetivo bajista estaría en 183. Vamos a ver si ahora que está chocando con esa zona de resistencia puede recuperar el precio o si por el contrario quiere gotear a la baja e ir a buscar ese objetivo bajista. Amazon de momento mejor no tocarla, hay que esperar a ver qué hace. Alphabet, de las más fuertes, sigue en tendencia alcista sin ningún problema. La corrección que tuvo el jueves no llegó al mínimo anterior. El viernes prácticamente no hizo nada, pero sigue en parte alta. En principio, mientras no pierda este mínimo anterior en zona de 2,95, no hay ningún problema. Si lo perdiera, seguramente atacaría la zona de la media en 2,72. Fuerte y alcista en Google, nada que decir. Pasamos a ver Meta, que nos dejó este potente hueco de escape a la baja, perforando la media de largo plazo, un hueco muy potente, llegó al objetivo bajista por rotura de soporte de 6,89 que establecíamos en 577, fijaros al tick ahí por 2-3 veces, desde ahí rebote por sobreventa, fue a visitar los 6,90 que ahora son resistencia, no pudo con ellos y ahora la última semana hueco de escape al alza, haciendo de nuevo saltando por encima de la media y haciendo creer a la gente que iba a tirar al alza, pero una vez rellenó, fijaros al tick impresionante, una vez rellenado el hueco que había dejado aquí, vuelve a caer a los infiernos. ¿Qué va a hacer ahora? Lo más probable sería volver a testear la zona de 600. Zona de 600 y, ¿por qué no?, 580. Sería fácil que quisieran llevar el precio a esa zona. Así que mucho cuidado con Meta porque ahora mismo acaba de girar su tendencia en el corto plazo bajista y pinta a más recortes. Pasamos a ver Apple, que tras tocar máximos históricos en 2,88 tuvo una corrección de nuevo a la media de largo plazo, desde ahí rebote tranquilamente, sin ningún problema, está poco a poco, mientras toda la semana pasada el conjunto del mercado Nasdaq bajaba, Apple no hacía más que subir y está a tiro de piedra de esos máximos históricos. Ahora mismo es la mejor de las magníficas y muy buen comportamiento de la serie. El stop a no perder serían 242 dólares. Lo más probable sería volver a máximos y por qué no romper al alza. Y por último Microsoft, aquí la cosa se complica. Llevamos en todos los análisis pasados, ya de las últimas semanas, incluso meses, hablando de este famoso doble techo que activaba en la rotura de los 492 y nos ponía un objetivo bajista en 429. Lo avisamos ya aquí cuando rompió el soporte. Desde ahí, pullback, varios intentos, 1, 2, 3, no pudo con él. Un cuarto último intento, que también decíamos en un vídeo que estaba muy débil porque se veía
que iba poco a poco perdiendo fuerza, y caída fuerte a zona de prácticamente el objetivo, rebote por sobreventa, nuevo gap de escape bajista perforando sin ningún miramiento esa zona bajista, objetivo cumplido, y yendo a rellenar el hueco previo que había dejado en el escape alcista, rotura de la media en 3,92 de hace ya prácticamente un año. Si la vemos en gráfico semanal, vemos que vuelve a visitar la media y a perforarla por abajo, igual que hizo en esta ocasión. Y ahora, una vez perforada esa zona, sería el primer nivel significativo FIBO y la media que no debería de perder. Y si lo hizo, el precio sigue a la baja, no es momento de estar en la acción, porque lo más probable es ir a visitar el mínimo relativo anterior, que además es coincidente con el 61,8 de toda la subida previa. Así que Microsoft, que durante todo el año pasado fue prácticamente la magnífica más fuerte de todas, perdiendo tendencia, sigue alcista en el largo plazo, bajista en el corto, y lo más probable es la visita, repito, a esa zona de 3,45, 3,50. Si estás dentro, plantéate estos niveles. Si estás fuera, esta zona, si hace suelo y rebote, sería buena para tomar posición. La tenemos en vigilancia por si llega ahí y construyera figura de suelo y vuelta. ¿Qué pasa con Novo Nordisk? La mejor empresa europea, y desde que hizo este hombro cabeza a hombro en parte alta, estamos hablando de junio 24, activación de objetivo bajista mínimo a zona de 570 por rotura del soporte de 830, y desde ahí no hizo más que caer en escalera, fijaros, 1, 2... intento de recuperar la media que no pudo, y caída tras caída debido a los 4, 5, 6, ya no sé cuántos lleva, profit warnings, es decir, comunicación de que va a ganar menos de lo que pensaban. Entonces, cada profit warning que hacen tiran el precio fuerte abajo. El último esta semana en presentación de resultados, cuando el precio, tras atacar zona de resistencia en 3,97 y romper la media aplanándola, y parecía que quería ya tirar al alza, que esta era la señal buena, fijaros aquí, este rango lateral completo, una dilatación por abajo que acabó bastante bien, activaba pequeño rango lateral que cumplió, saltaba la media por encima, nos activaba objetivo alcista a zona de 508, pero no pudo con él, volvió a apoyarse en la media, pensábamos que desde aquí tiraría de nuevo a la zona de 400, pero sacaron ese maravilloso profit warning y nos dejaron este fabuloso hueco bajista que la llevó de nuevo a la base de la lateralización. Desde aquí, ¿qué esperar? Pues lo más probable es que con los niveles extremos de sobreventa que marca y las noticias pésimas que están dando durante el último año una tras otra, parece que estuvieran interesados en tirar la cotización a no poder más. Así que poco tiene ya que perder Novo Nordisk porque la están machacando como a pocas acciones. Lo más probable desde aquí sería, ¿por qué no?, recuperar esa lateralización, ese rango lateral, y en algún momento, esperemos que no tardando mucho, volver a la parte alta para intentar romper por arriba. Fijaros el destrozo en Oracle, en gráfico semanal, después del último impulso alcista potentísimo que la hizo subir un 200% en apenas 4 meses, potentísimo. En ese momento su dueño se convirtió en el tío más rico del mundo, superando a Elon Musk por la cotización y la valoración que tenía su empresa. Desde ahí, cuando todo el mundo hablaba de la empresa y que iba a ser la bomba, comenzaron a tirar el precio fuerte, y fijaros ya dónde está, prácticamente en el origen del movimiento. Si la vemos en gráfico diario, lo que os decía, tremendo hueco de escape al alza en resultados, engañando a la gente, empapelando durante toda esta época aquí. Se tiraron desde el 11 de septiembre hasta el 15 de octubre, un mes empapelando, y la rotura de esta resistencia del máximo anterior debilitaba mucho la serie y confirmaba, tras romper media de largo plazo, hacer un intento de pullback que no pudo, perforar soporte anterior y tirarla, como os digo, prácticamente al origen del movimiento. Es una serie a no tocar ni con un palo. Ya veremos si consigue en algún momento pararse y rehacerse al alza. La tecnología débil y, sin embargo, sectores como el oil and gas se están tirando como demonios. Entre ellas, ExxonMobil, la tenemos en pantalla en gráfico semanal. Es una de las que mejor lo está haciendo. Tenemos unas cuantas del sector en cartera. La rotura de los $120 nos establecía objetivo alcista a zona de 155 y ya está en 149. Fijaros, esto es en gráfico semanal. Qué estructura más perfecta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, mes y medio consecutivo, tirando con mucha fuerza. Parece que la consecución del objetivo es inevitable y, por qué no, siga tirando al alza. La semana que viene seguimos con presentación de resultados.
Entre ellas Coca-Cola. Vemos aquí el gráfico semanal, esta estructura de taza con asa con resistencia en zona de 73 que perforó hace 2 semanas y va como un tiro a por su objetivo pendiente en zona de 83, está ya en 79. También presenta resultados McDonald's, la tenemos en gráfico semanal, vemos que está en la parte de máximos históricos, consolidación en parte alta con esta figura con resistencia en 321 que está rompiendo esta semana pasada, y desde ahí lo más probable, si los resultados ayudan, que seguro que sí, porque suelen ir en línea también con los de Coca-Cola, iría a buscar ese objetivo de 3,58. Nosotros no la vamos a operar porque es un objetivo de un 10% y el ratio rentabilidad-riesgo no nos merece la pena. No queremos tener dinero en una estrategia tan estrecha, tan corta, con la cantidad de posibilidades que presenta el mercado esta semana. Pero sí es cierto que tiene muy buen aspecto técnico y si la llevas en cartera es un mantener claro en busca de esos 3,58-360. El martes en apertura presenta resultados Ferrari. Ojito porque esto es para echarle de comer aparte. Llevamos haciendo el seguimiento de esta serie durante más de un año. Fijaros que desde los 500, donde tocó prácticamente 4,90 euros, y fue donde vendió la familia Agnelli un alto porcentaje de su participación en la empresa, el valor no hizo más que caer. Desde ahí una tremenda zona de distribución, este rectángulo amarillo, que fuimos diciendo en directo que si rompía los 3,70 había que salir corriendo. Lo rompió, hizo un pullback a modo de testeo a zona de soporte roto y desde ahí no hizo más que caer en busca de los 3 objetivos bajistas que marcábamos antes de la ruptura. Uno en 3,25 conseguido, otro en 2,87 conseguido y el de 2,48 está a punto de llegar a él. Ahora mismo se encuentra en el 61,8 de toda la subida previa y perderse ese nivel e ir a buscar el objetivo bajista siguiente significaría la pérdida de la tendencia alcista de largo plazo y, por qué no, vuelta a la zona inicial. Fijaros que si alargamos aquí es más o menos 2,40, 2,48 decíamos, el objetivo era 2,48. Fijaros que si alargamos el objetivo este de 2,48 se queda prácticamente en este máximo anterior y en esta zona de aquí. Con lo cual, finalización de la tendencia alcista de largo plazo en una serie que increíblemente tiene todos sus coches vendidos para los próximos 2 años, una cartera de pedidos impresionante, pero parece ser que algo que no sabemos no funciona dentro de esa empresa y quizás pueda estar relacionado con el tema de que saquen modelos eléctricos. Porsche en su día se equivocó, lo reconocieron, fueron los últimos en verlo cuando todos los consumidores de coches de lujo decían que era una barbaridad tener un Porsche eléctrico. Lo mismo está pasando con Ferrari y la serie está extremadamente débil. Es para no estar y si estuvieras en ella enganchado, lo siento mucho, paciencia y a ver si tienes suerte y la zona de 2,48, 2,50 es de consolidación y rebote. Fatal Ferrari. Pasamos a ver ahora cómo tenemos el sentimiento de mercado. Fijaros que en solo un día, del jueves al viernes, el jueves teníamos el índice, el Fear and Greed de la CNN en zona de 35, zona de miedo, y en solo un día con la sesión del viernes ya se pasó a neutral. Con esto os decía, como en vídeos anteriores, que la volatilidad era extrema y el sentimiento del inversor minorista estaba cambiando por días. El día que los índices caían, todo el mundo era pesimista, se iba a retirar de la bolsa y se iba a montar un huerto de tomates. Y al día siguiente, subidón del 2% en índices y ya todo es fenomenal, todo va bien, recuperamos gran parte de lo perdido y nos volvemos a zona neutral. Esto es una locura, el nerviosismo es máximo. Esto tiene una parte buena y es que la volatilidad favorece los movimientos, por lo tanto las oportunidades de trading. Y tiene la parte mala de la que ya hablamos al principio del vídeo, de lo difícil que es llevarla psicológicamente. Pero de momento el sentimiento en zona neutral. Tenemos en pantalla el VIX, índice de volatilidad. Decíamos en el vídeo anterior que estábamos en la zona de 20, 20 y medio. Que cuidado porque los 22, 23, aquí los tenéis, eran zona de resistencia. Que si llegábamos ahí, a los 22, 23, esa zona de resistencia, posiblemente se rechazara y volviéramos a estar un poco más tranquilos. Así fue, el VIX ahora mismo marca zona de 17, la zona de tranquilidad sería 12, 13, como ya sabéis. Vamos a ver si la semana que viene baja la volatilidad y eso hace que los índices suban. Vemos el mapa de calor, las 7 magníficas sufriendo, salvo Apple, que está a más 7, tenemos Amazon menos 12, Google menos 4, Tesla menos 4, Meta menos 6,5, Microsoft casi menos 7, Nvidia menos 3, tenemos todo el tema de software y aplicaciones en negativo, fijaros menos 10, 11, 15% por aquí. Financial, bancos funciona muy bien, más 5, más 6 sin ningún problema. Healthcare, sector defensivo, también está funcionando bien esta semana.
Lo mismo, lo que veis aquí, consumo defensivo, Coca-Cola, Procter & Gamble, Costco, industriales, buen tono también, energía también. Realmente donde está el problema es en la tecnología y en los servicios de comunicación. Las grandes empresas, incluidos semiconductores, son los que están arrastrando al índice por abajo. Si vemos el Dow Jones en semanal, también tenéis aquí lo mismo. Microsoft, Nvidia y Amazon son las tres bajistas y así todo no consiguen tirar del índice para abajo que, como vimos al principio, marca nuevos máximos históricos. Fijaros, Apple más 7, Walmart, que tira mucho también, más 10%, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson muy bien también, Merck & Company, industriales con Caterpillar a la cabeza, más 10% semanal, muy bien. Y si pasamos a ver por sectores, en la semana, como os digo, consumo defensivo la gran ganadora, más 6%, industriales también, más 4,5%, materiales básicos, más 3,5%, energía, más 3%, real estate más discreta, igual que financial y healthcare. Y sufriendo el consumo cíclico y los servicios de comunicación. Se ve claramente dónde está el problema. Las 7 magníficas son las que están tirando claramente de los índices hacia abajo. Ya han corregido bastante y lo más probable es que a corto plazo tengamos recuperación en la mayoría de ellas y por lo tanto en los índices, que están mejorando su amplitud de mercado. Simplemente esas 5 o 6 grandes empresas, megacaps, son las que nos están impidiendo generar un nuevo impulso alcista de largo plazo. Y hasta aquí el repaso de Market Timing. Recuerda que solo necesitas una palabra para triunfar en el mundo de las inversiones y la bolsa, y es perspectiva. Tatúatela en la cara interna de tu cerebro y te la lees cada día que te enfrentes al ordenador. Yo la tengo tatuada en el brazo para que no se me olvide. Es lo único que necesitas para triunfar a largo plazo dentro de las inversiones. Verás que simplemente dejando pasar el tiempo te va a favorecer a la hora de ganar dinero. Así que tranquilidad y buenos alimentos. Y si todavía no estás dentro de nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde estamos todos los días pico y pala al mercado, en la descripción te dejo el enlace para que te unas. Y además también tienes enlace a nuestro Mail Club, también gratuito, donde cada 3 días te voy a mandar la gota malaya de la inversión. Información que te va a ayudar a prosperar en la vida y en las inversiones. Nos vemos en el próximo vídeo.